los sentidos intactos. Gracias por continuar con nosotros. Estar a la altura de los desafíos que plantea la educación a nivel global, contemporáneos, es un reto bastante difícil para cualquier país. Y si nos ubicamos aquí en el Cono Sur con recursos limitados y algunas discusiones que tienen que ver con lo pedagógico, con lo filosófico, con lo político, con hacia dónde debemos llevar a los estudiantes y qué tipo de país queremos, y bueno, y ahí se arma un entuerto que es bastante difícil de desestimar, digamos, ¿no? Emiliano Madacen es una de las partes involucradas en esto. ¿Por qué? Porque esto atañe a la gobernanza de la educación, pero también a quienes aplican las políticas en las aulas. Bienvenido, vamos a hablar de educación. Bueno, gracias por el espacio como siempre, un gusto y bueno, un placer para intercambiar con ustedes en la mañana de hoy. Un gusto. ¿Ustedes consideran que hay que ir a un proceso de consulta profunda en relación a la reforma educativa y que debe ser enfocado básicamente al acceso universal del conocimiento? ¿Podés bajar a tierra esta afirmación? Nosotros presentamos una plataforma programática el 18 de septiembre del año pasado a todos los actores políticos que quisieron asistir, donde tenemos una plataforma programática bastante importante, pero además el propio programa de gobierno de la fuerza política que hoy detiene la administración del Estado lo tiene previsto. La convocatoria, un Congreso Nacional de Educación, implica el debate profundo de qué política educativa se va a trazar en una perspectiva de, yo diría, más de una década, porque si no la construcción de un modelo que esté vinculado a una trayectoria de país que implique atacar determinadas debilidades que se tienen y que se están plasmando constantemente, como en la entrevista anterior con el tema de la violencia, que está directamente vinculada a procesos de profunda desigualdad y de pobreza transgeneracional en algunos aspectos. Bueno, parece que es un debate que no nos debemos solo los docentes. ¿Quiénes deben de participar en y la sociedad en su conjunto? Yo creo que los comunicadores, que todos debemos tratar de contribuir a que ese debate sea profundo y que ese debate salga de las caricaturas y de los ataques constantes y de tratar de adjetivar al que está enfrente y no debatir el problema de fondo. Me parece que va por ahí. Nosotros en el día de hoy, por ejemplo, en la tarde vamos a tener una bipartita con el Codicen de la ANEP, donde vamos a empezar a recibir información del presupuesto. Aparentemente hay una hoja de ruta donde se establecería un proceso de consulta que nos parece que, bueno, sería importante. Están realizándose en estas horas asambleas técnico-docentes en todo el país. En este momento se está desarrollando la de UTU, se desarrolló la del Consejo de Formación y Educación, se desarrolló la de secundaria, se va a desarrollar la de primaria y nos parece que es un proceso sumamente interesante que tiene que contribuir al debate. Pero el patrimonio del debate sobre la educación no es solo de los docentes, ni del gremio docente, ni de los sindicatos tan solo, ni de las jerarquías que detienen desde diversos lugares la posibilidad de componer los organismos de conducción de la educación. Creo que es un debate que debe involucrar a toda la sociedad y que creo que este tipo de instancias que ustedes están planteando y los medios de comunicación, el periodismo, también deben contribuir a ese debate porque parece un debate sustancial. O sea, si hay una estrategia de país y estamos discutiendo, bueno, que hay amplios sectores de la sociedad que tienen que acceder a otro tipo de bienestar, por decir de alguna manera, bueno, creo que el campo es fértil para debatir, pero creo que lo que está en deuda es la profundidad del debate en general. Yo veo mucha caricatura, mucho ringirranga y poco debate de fondo. Bueno. Ahora, de lo que se implementó de la reforma educativa, ¿es todo para revisar o hay cosas que se pueden rescatar y que están en funcionamiento? Yo creo que lo que se puede rescatar es una intención de la extensión del tiempo pedagógico que podemos no compartir en su plenitud, porque además no tuvo los recursos necesarios, pero creo que estamos todos de acuerdo en extender el tiempo pedagógico, principalmente en aquellos sectores que están más golpeados o más rezagados. Ahí debemos debatir cómo es la extensión del tiempo pedagógico. Para nosotros debe ser una extensión del tiempo pedagógico que tiene que tener un soporte material y un soporte de estructura que permita que esa extensión del tiempo pedagógico realmente sea productiva y se vincule a una formación integral. Me parece que ahí... ¿Qué es tiempo pedagógico para la gente que está mirando? Por ejemplo, vos tenés un liceo que extiende su tiempo pedagógico y lo que hace es, por ejemplo, albergar a estudiantes después de las horas curriculares normales, establecer una alimentación, establecer un tiempo de trabajo lúdico y después establecer, por ejemplo, como pasa en otros lugares del mundo, mayor especificidad sobre un área de conocimiento, por ejemplo, el arte, el deporte,
Eso sería la extensión del tiempo pedagógico bien comprendida y con una estructura que permita hacerlo. Muchas veces lo que nos está pasando con extensión del tiempo pedagógico es que, por ejemplo, se establecieron talleres. Ahora, vos no tenés espacios para aplicar los talleres en los liceos. ¿Espacio físico? Espacios físicos, claro. Yo soy un docente tallerista y ando por el liceo pululando con los estudiantes buscando un rincón donde ubicar el taller. Pero además nosotros creemos que tiene que ir a una conceptualización diferente el taller. El taller no es un emparche, el taller debe ser parte de la profundización y de la aplicabilidad de determinadas asignaturas y determinadas áreas de conocimiento. Eso debe ser el taller, ¿tá? Profundizar en determinadas áreas, que parece que sería lo más interesante. Estamos claros que estamos ante un debate que es medular, que es el tema presupuestal, que está vinculado a la política educativa que se va a aplicar. Y nosotros lo que decimos es, bueno, el país nos debemos todos un debate de dónde vamos a extraer los recursos para que ese proceso se dé realmente. ¿Por qué? Porque el debate de la campaña anterior cayó. Cuando estábamos en la campaña anterior, no en esta, había todo un signo de decir, bueno, los recursos están, el problema es que están mal gestionados. Se comprobó, y esto no tiene dos lecturas, donde separe uno desde la perspectiva ideológico-filosófica. Los recursos públicos hay que gestionarlos bien. No hay. Ahora, lo que se comprobó es que el propio Robert Silva salió a pedir más recursos y no los obtuvo. Entonces, recursos necesitamos. Hay que ver de dónde se extraen esos recursos y que esos recursos no sean contradictorios con otros procesos que tiene que buscar el país de acceso a la salud, a la vivienda, a la cultura, al transporte, a la alimentación, que tienen que impactar, y esto creo que hay un amplio espectro de la sociedad que lo comparte y un amplio espectro político de la primera infancia y las adolescencias. Bueno, ¿dónde vamos a ir a buscar esos recursos y cómo vamos a establecer el debate? Porque además... ¿Y no es al revés, Emiliano? No es primero establezco el debate, defino una línea de acción, hacia dónde quiero ir, evalúo entonces con qué recursos lo hago. ¿El recurso no debe estar supeditado al objetivo? Sí, claro, pero lo que pasa es que en educación, la educación no es una fábrica de chorizo. No, por eso mismo, porque requiere planificación. Es que te lo pregunto. Hay un planteo muy equivocado desde hace décadas en este país que los procesos educativos se van a revertir a corto plazo. Y todo el mundo que aterriza te establece una receta mágica que supuestamente va a revertir el proceso de vinculación, proceso de deterioro de los aprendizajes. Y está comprobado que no. La transformación educativa que hizo aumentó el flujo dentro del propio sistema. Ahora, deterioró en forma aguda los procesos de aprendizaje, porque yo aumento el flujo dentro del propio sistema, pasan, porque desregulo el régimen de pasaje de grado, puedo presentar mejores números, pero tengo un deterioro agudo en los procesos de aprendizaje. Bueno, ¿Fue efectivamente en desmedro de la calidad educativa? ¿Sí? ¿Y eso ustedes lo tienen estudiado? No solo está comprobado con los informes del propio INED, sino se va a seguir comprobando, pero además es un planteo de las asambleas técnico-docentes en todos lados. Fíjense un problema que tenemos, más allá de la pandemia, hay un proceso de desvinculación inclusive en primaria que antes no teníamos ese problema. Pero tú tienes malos números de egreso de educación media, pero en la evolución has tenido egresos crecientes, ¿no? De 2019 a 2023. Perfecto. ¿Bajo qué costos? Bueno, esa es la pregunta. O sea, tú decís que ese aumento de los egresos fue en desmedro de incorporación de aprendizajes. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Y como te preguntaba Gaby, ¿en base a qué se saca esa conclusión? ¿Los datos del INED, por ejemplo, son los que te avalan? Hay estudios del INED que habrá que profundizar, pero si vos te fijás que lo que se hizo en ciclo básico, principalmente en bachillerato, es pauperizar el acceso al contenido y aumentar el flujo dentro del sistema, ¿tá? Tomando tramos, evidentemente vos lo que hiciste no fue profundizar en el análisis de los procesos de aprendizaje y ver cómo, de alguna manera, los fortalecer, sino lo que hiciste fuiste montaste el pasaje del estudiante por el sistema. Pero muchas veces estudiantes que... El tema de las faltas, por ejemplo, que es un tema que siempre está arriba de la mesa. Perdón, porque si no se te van, te dicen, no, si yo no hago más laxo, digamos, los pasajes, en educación media se me van. ¿No hay un debate por ese lado también? No es por eso que se van, eso es un mito. Lo que pasa es que se establecen mitos para justificar determinadas políticas. El estudiante no se va porque se aburre o porque tiene muchas asignaturas o porque... Eso es un mito. El estudiante se va porque no puede sostener determinados procesos de aprendizaje.
por diferentes motivos. En los sectores más golpeados de la sociedad, más pobres, que se les dice técnicamente los quintiles más bajos, el problema es que no pueden sostenerlo por, sistema de cuidado. Tenemos un problema de una cantidad de niñas y niños que tienen que ser los que cuidan a sus propios hermanos en los barrios más carenciados porque sus padres tienen más de un trabajo. Bueno, ¿va a haber un sistema de cuidados que fortalezca ese proceso? Tenemos un problema de acceso a la alimentación, que en media no tiene una planificación profunda y va a tener que tenerla. Tenemos todo un problema con el tema del acceso a determinados lugares y la vivienda. ¿Lo vamos a atacar realmente? Tenemos todo un problema con el tema salud. El tema salud mental es un reclamo de los estudiantes en todo el país. No tenemos equipos multidisciplinarios porque además los psicólogos no agarran el trabajo en secundaria o en la educación porque los sueldos son muy bajos. Vamos a debatir todo ese proceso porque el proceso de vinculación es muy fácil atribuírselo a la currícula. Pero es un atajo y es un tiro en el pie, porque el problema no es la currícula. ¿Pero el problema es el estudiante que abandona No, por todas estas coordenadas que estás planteando o es el sistema que los echa? El problema es que en el Uruguay se estableció una lógica de que la educación es una política social. Y la educación no es una política social, la educación es una política de Estado. Y el otro problema que se estableció es que se intenta decir, en forma errónea, y cualquier bibliografía seria te lo plantea, es las desigualdades de base material impactan directamente en los centros educativos, porque los centros educativos son parte de la radiografía de la sociedad. Entonces, claramente, si no discutimos claramente esas desigualdades de base material, donde vos tenés lecturas muy claras de hace décadas, al mismo contexto socioeconómico, los resultados entre lo público y lo privado no tienen diferencia. Que puede haber elementos de innovación, de trabajo con el avance de la tecnología, de implementación de una estrategia del país para el desarrollo y ver qué modelo educativo hay que seguir ahí para el mundo del trabajo, no para el mercado, que son diferentes. La concepción del mundo del trabajo, la concepción de mercado, eso lógicamente que está en debate y está en tensión. Pero el acceso al conocimiento universal no puede estar en tensión. O sea, eso no es contradictorio con acceder a determinado conocimiento. Porque a veces se pone como contradictorio, si va a aprender inteligencia artificial o va a desarrollar determinadas cuestiones, no tiene por qué saber filosofía griega. Eso es un profundo error. Y es lo que se ha instalado en la sociedad. Entonces, la educación como herramienta para la salida laboral ipso facto. Y pero, no esa educación universalista que tenía... Pero que puede tiene ser todavía pero Uruguay. Además, puede ser universalista y no tiene por qué estar divorciada de la realidad. UTU, por ejemplo. No solo UTU, la educación media en su conjunto. El decir que la educación en el Uruguay para amplios sectores de la sociedad no debe ser más propedéutica es un disparate. Es un disparate. Lo que pasa es que caricaturizar los debates y decir, hay que hacer rápidamente cosas, bien, perfecto, hay que tomar medidas drásticas en algunos aspectos, sin duda, pero vamos a discutir la evaluación en serio. Queremos discutir el tema de la repetición como mecanismo de trabajo con los estudiantes. Yo creo que hay que debatir la evaluación, pero no es desregulando el régimen de pasaje de grado y que pase y pase. Trabajemos. Por ejemplo, hace 30 años que planteamos las apoyaturas por asignatura. Ustedes, cada uno imparte una asignatura, hacen un análisis del grupo y tienen determinadas horas para el respaldo en la asignatura de determinados estudiantes, vinculados a un profesor orientador pedagógico que debería haber en los centros educativos. Esa propuesta la hacemos hace 30 años. Es una propuesta sólida, que implica el respaldo a los estudiantes y el respaldo a sus aprendizajes. Lo que pasa que es lo que se intenta decir todo el tiempo, y es otro mito, es que no planteamos propuestas, que somos el palo en la rueda, somos noticias solo cuando hacemos paro. Ahora, no somos noticias cuando pasamos planteando propuestas constantemente y tratando de profundizar en el debate. Está clarísimo. Emiliano, te cambio un poco de tema porque en 2021 hubo una comisión investigadora en el Parlamento con respecto a faltas de los docentes sindicalizados que fueron justificadas en su momento por una especie de licencia sindical por fuera de lo que es la ley, digamos, de licencia sindical. En ese caso, lo que concluyó esa investigación es que había más de 380 horas que estaban mal justificadas porque había un convenio en los que se amparaban los docentes que nunca apareció.
¿Ustedes hacen una autocrítica con respecto a eso que pasó? El caso fue a la justicia, hace 3 años que está quieto en la fiscalía, pero más allá de eso, ¿cómo lo miran hoy con el paso del tiempo? Mirá, nosotros estamos esperando que la justicia nos convoque. Lo segundo, Está quieto eso ahí. bueno, eso se lo preguntarán a Fiscalía, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Primer punto, es un tema para debatir un programa entero, ¿no? Primer punto que quiero dejar claro. Lo que comprobó la investigadora es que parte de un gobierno y una mayoría relativa en el Parlamento y circunstancial aprobó un informe en mayoría y lo mandó a la justicia, con algunas aberraciones. Por ejemplo, diputados presentándose a la justicia como siendo damnificados y que la Fiscalía los saque de una ala para afuera diciendo ustedes no representan al cuerpo. Lo segundo, la FENAPE jamás certificó absolutamente nada. Y tercero, eso nunca estuvo, las constancias de actuación sindical, por ejemplo, en espacios de salud laboral, está prevista en la ley. Que no estuvo previsto en la ley es parte de un montaje. Por salud laboral, Sí, claro. pero no por cuestiones sindicales. Pero vos tenés previsto en la ley el decreto 291, espacios de salud laboral por centro educativo, que vamos a tratar de implementarlos ahora porque se sacaron más allá de la ley, donde está previsto que haya licencia sindical para que haya bipartitas por centro de Pero trabajo. eso es licencia sindical, pero estas justificaciones No, iban a no, partir de un estamos- convenio que, no. pero cuando las autoridades hablan, y cuando iba Celsa Puente o cuando iba Wilson Neto y le preguntaban por esto, decían, no sé de qué convenio están hablando, no lo vi, no lo conozco. Wilson Neto se hará cargo y la historia juzgará de las cosas que dijo. Yo estoy diciendo la verdad de los hechos y cómo las cosas ocurrieron. Yo no me voy a hacer cargo ni de lo que dijo Wilson Neto, O Celsa ni de Puente lo que dijo también, o Celsa otros Puente. docentes. Equivocado. Bueno, desconocimiento de la ley de negociación colectiva y de los fueros sindicales y de todo lo que implica el derecho laboral. Pero no hablaban de los fueros sindicales, hablaban de un convenio, Aparte del concreto. convenio marco que hay entre la CESEU y el CODICEN con respecto a la licencia sindical, hay otros elementos de negociación colectiva que implican la liberación de horas. Eso no es está cierto. escrito en algún lado? Pero los convenios colectivos y los acuerdos con respecto a determinadas dinámicas de funcionamiento dentro del centro de trabajo, ya lo dice la OIT, no tienen por qué estar por escrito. Había un acuerdo de trabajar en aspectos de salud laboral y eso requería, por ejemplo, liberación de horas en los centros educativos. Lo que pasa es que si hay jerarquías... O sea, no estaba escrito. Yo termino con eso. Si hay jerarquías que de acuerdo a su rol político no se animaron a confrontar con un lawfare armado por determinados diputados, esa ya no es mi responsabilidad. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Estamos esperando que se nos cite la justicia, estamos muy tranquilos con lo que hemos hecho, cuando la justicia nos convoque lo haremos, no armamos ningún escándalo público, respetamos a la justicia, no la vamos a presionar, no hablamos mal de tal o cual, cítennos, esto va a ser un bochorno, ya es un bochorno, porque además los legisladores que implementaron esto son personas que resisten muy poco el archivo. Bueno, cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que hizo. La Federación Nacional de Profesores está muy tranquila. Después veremos, cuando la justicia falle, qué otras medidas tomaron, porque además se puso en la picota a cientos de docentes y sus nombres sin ningún tipo de prurito. Y lo que hubo fue un ataque desmedido a un sindicato que se lo quería desprestigiar y un sindicato que goza de buena salud y que tiene un prestigio brutal ante el gremio docente y ante la sociedad en su conjunto, más allá del ataque de determinados personajes. La última pregunta y con esto cerramos. Decías que están muy tranquilos. Ahora, Marcel Slamovitz, que fue uno de los principales dirigentes de FENAPES que estuvo en el medio de esta polémica, no está más en la directiva, digamos. ¿Eso está relacionado? Marcel sigue trabajando en San José y es parte de la directiva de su filial en San José. No olvidemos que la federación tiene un comité ejecutivo, pero tiene filiales en todo el país que pero tienen el hecho sus de directivas. que no esté en la comisión... Es una decisión de su filial, que tiene determinada autonomía. No está vinculado con este tema. No, a mi modo de entender, no. Yo estuve en una conferencia de prensa el otro día en San José, donde parte de todo este blef con respecto a los docentes y la cacería a FENAPES empieza a caer por parte de la propia justicia. La justicia condena a secundaria. ¿Quién va a pagar la plata de los juicios con respecto a los docentes de San José? ¿La vamos a pagar nosotros? ¿Ustedes? ¿O la tienen que pagar los que empujaron el blef? Bueno, yo creo que la tienen que pagar los que empujaron el blef. Y Marcel estaba ahí presente en la conferencia de prensa con sus compañeros, trabajando. La filial hace poco compró una casa, está armando una casa sindical, tiene proyectos pedagógicos, tiene proyectos educativos.
Por ejemplo, estamos en un proceso de reinauguración de una casona en Nueva Albesia, que es un centro cultural. ¿Eso se propagandea el sindicato? La ayuda que da el sindicato en cientos de centros educativos. Por ejemplo, asegurando la copa de leche de miles de estudiantes. Es propaganda. Yo entiendo la pregunta y agradezco, porque no tengo ningún temor en contestarla. Me parece que uno cuando viene acá tiene que contestar la pregunta de los periodistas y yo agradezco mucho cuando se es incisivo, me parece que es parte del rol. Yo lo que digo es cuando quieran, nos sentamos acá con los diputados que llevaron adelante ese disparate y debatimos de lo que sea. Me encantó. Estaría precioso. Me encantó. No hay problema. Sabés que donde hubo mucho debate fue allá en el Parlamento. Nos tenemos que ir a un móvil de exteriores. Pero bueno, nosotros tomamos el guante. Organizamos eso, ¿eh? Bueno, nos vamos. Virna Castelli. Gracias, Emiliano. Gracias a ustedes.